buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos entrando a sus hogares con el permiso de cada uno de ustedes y vamos a tratar de edificar sus vidas por medio de la palabra de Dios. Hemos visto y hemos entendido de que lo que vino a hacer Jesucristo fue para compartirle la palabra de Dios. Entonces, el propósito de Dios de mandar a su Hijo Jesucristo no fue solamente para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Tampoco fue para que hiciera milagros ni nos sanara, tampoco eso. Lo verdadero y lo real por el cual el Señor mandó a su Hijo fue para predicar la palabra de Dios, para que nosotros conociéramos la palabra de Dios, para que por medio de la palabra de Dios conociéramos a Dios, para por medio de Jesucristo que vino a compartir la palabra de Dios, nosotros conociéramos al Padre. Entonces ese es el plan y el propósito de Dios hoy en día, de que nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que saber la dirección que llevamos por medio de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a compartirle acerca del poder de la palabra de Dios. Y si tú tienes tus escrituras, te voy a invitar que abras tu escritura ahí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3 y en el versículo 1. Voy a darle lectura en esta versión de Reina Valera y después voy a darle lectura en la versión de traducción actual. Me interesa ver las dos versiones porque es importante lo que nos hablan estas dos versiones de la Biblia. Dice esta, la primera en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 1, nos dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta es la traducción Reina Valera. Le voy a dar lectura en el lenguaje actual. Dice la misma palabra de 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice: por último, hermanos, le pedimos que oren por nosotros, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Entonces, estas dos versiones, me encanta lo que dice esta versión. Bueno, las dos versiones son muy interesantes, pero aquí nos abre más el panorama, porque allí donde dice la palabra de Dios, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor. ¿Qué significa para que hagamos llegar el mensaje? Esto significa, querido hermano, de que el mensaje de Jesucristo todavía no ha sido compartido en toda la tierra. Entonces la pregunta es: ¿por qué estamos nosotros esperando a la venida de Cristo? ¿Por qué estamos diciendo, ojalá que ya se vean las señales de que ya Cristo ya va a venir? Si este versículo nos habla claramente que el mensaje de la palabra de Dios todavía no llega a todas partes. Entonces, ¿qué significa eso? De que, por ejemplo, si tú vives en cualquier punto de la ciudad, de cualquier ciudad de México, si tú te das cuenta, hay lugares donde no se ha predicado. Simplemente te estoy hablando del lugar donde tú vives. Por ejemplo, ¿dónde vives? ¿Y qué lugares no se ha predicado la palabra de Dios? Hay muchos lugares donde carecen del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué no se ha predicado en esos lugares? Y eso es lo que nos da a entender esta palabra. Dice, les pido que oren, primeramente que oren, para que Dios nos revele dónde no es llevado todavía el mensaje de la palabra de Dios.
Yo el domingo te compartí acerca de esto, quiero hacer un recordatorio solamente, de que si Jesucristo vino a morir y nos dejó un legado, no fue cualquier legado, no fue cualquier comisión, fue algo que si Él hubiera venido solamente a morir, y recuerdo que te dije esto, si Él solamente hubiese venido a morir en la cruz del Calvario sin dejarnos nada, entonces nosotros ¿cómo estaríamos? ¿Cómo viviéramos? ¿Cómo existiéramos? Entonces, Él nos dejó un legado y nos dejó algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el legado que nos dejó. Esa es la gran comisión que Él nos dejó para que nosotros empecemos a predicar y a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué no lo hemos hecho hasta el día de hoy? ¿O por qué no hemos cumplido cabalmente el propósito de Dios? Ahora sí que la comisión que Él nos dejó, ¿por qué no la hemos cumplido? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente lo que dice en Mateo capítulo 24 y versículo 14, que dice, y será predicado este evangelio del reino, y entonces será el fin. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer conciencia. No tenemos por qué esperar o por qué decir que la venida del Señor está pronta o que el fin del mundo está pronto. No, todavía nos hace falta un camino largo que recorrer. ¿Y cuál es ese camino largo que tenemos que recorrer? De que tenemos que compartir la palabra de Dios. Aquí vemos muchos líderes, estoy hablando de líderes de las iglesias, como son pastores, como son evangelistas, como son profetas, como son maestros, como son apóstoles, que no han predicado la palabra de Dios. Las comparten solamente así como estamos compartiendo ahorita, pero nunca hemos ido a la calle, nunca hemos ido a una aldea o una casa a compartir la palabra de Dios como lo hizo Jesucristo. Entonces nos hace falta que nosotros todavía vayamos y conozcamos la necesidad de la gente y que conozcamos también el efecto de la palabra de Dios. Yo puedo decir, yo predico muy bien, yo aquí estoy, cualquier cosa que no le hayas entendido, yo te la puedo enseñar, yo te puedo ubicar y corregir y cualquier cosa, ¿verdad? Porque tengo la teoría solamente. Del Evangelio solamente sé la teoría, pero la práctica es la que nos hace falta. Nos hace falta mucha práctica a nosotros y por eso precisamente el Señor quiere que todos, absolutamente todos, practiquemos, que empecemos a practicar el efecto que hace la palabra de Dios. ¿Cuál es el efecto que hace? Veamos un versículo, Colosenses capítulo 4. Aquí un poquito más atrasito, en Colosenses en el capítulo 4 y en el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta. Vea lo que dice este versículo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo manifieste como debo hablar. Y dice el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y verso 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, este es el plan y el propósito de Dios, de que todos nosotros, todos los que hemos conocido la palabra de Dios, todos los que de alguna manera estamos caminando en el camino de Cristo, debemos de entender y saber de que tenemos una gran comisión que hacer,
Y por ejemplo, aquí en este versículo me llama mucho la atención este versículo 3, porque aquí casi aquí nos dice todo. El Señor dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Dice, para que el Señor nos abra puertas. Entonces, la oración es importante porque el Señor va a abrir puertas para que nosotros compartamos. Dice aquí, dice que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vea usted, tenemos que ir, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo está hablando aquí de que él se pone como ejemplo de que él compartió, de que él fue y llevó el mensaje, de que él se creía él con la obligación de compartir la palabra de Dios de alguna u otra forma para que la gente conociera el plan y el propósito de Jesucristo. ¿Cuál es ese plan y el propósito de Jesucristo? Que la gente por medio de la palabra conocieran al Padre. Por medio de la palabra de Dios, tú y yo conocemos al Padre. Ahora, ¿quién nos vino a dar esa palabra? ¿Quién es el que vino a compartirnos esa palabra para que nosotros conociéramos al Padre? Fue su Hijo Jesucristo. Ese es el plan, ese es el propósito. De que si tú no le compartes a tu vecino, si tú no le compartes a la gente que no conoce el Evangelio, ¿cómo va esa persona a decir que conoce a Dios? Por eso precisamente hoy tenemos que entender de que el hablar y compartir la palabra de Dios nos hace a nosotros, a ti y a mí, nos hace conocedor de la palabra. Ahora, muchas veces nosotros no lo hemos hecho porque tenemos miedo al rechazo. Esa es una de las verdades. Tenemos miedo a que la gente nos rechace. Tenemos temor a que la gente nos insulte. Tenemos temor a que la gente hable mal de nosotros. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo claro aquí. En Lucas capítulo 10 y versículo 16, te voy a pedir que vayas y leamos juntos este versículo de Lucas en el capítulo 10 y en el versículo 16. Mira lo que dice. Dice, el que a vosotros oye, vea y escuche bien esto. El que a vosotros oye, a mí me oye. Vea lo que dice, aquí está hablando Jesucristo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, ¿cuál es el temor tuyo de que tengas temor de que te rechacen? No te rechazan a ti. Dice el Señor que al que rechazan es a Él. Y al rechazarlo a Él, están rechazando también al Padre. Entonces, nosotros, el trabajo mío y tuyo es solamente dar a conocer el mensaje del Evangelio del reino de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos, que nosotros tengamos la teoría, pero también tengamos la práctica. Porque sí conocemos, yo como pastor te puedo decir que sí conozco lo que es el reino de Dios, pero lo conozco teóricamente porque así me lo enseñaron, porque he ido a varios seminarios, porque he ido a varios congresos, porque el Instituto Bíblico nos enseña, porque en las iglesias lo que nos enseñan a predicar el Evangelio del Reino, pero la forma en la que la tenemos que hacer, o sea, la teoría o la práctica, es la que tenemos nosotros que llevar a efecto. Porque a veces en la práctica es donde nosotros fallamos. No sabemos compartir, predicamos otro evangelio que no es el evangelio real. Y por eso precisamente nosotros, tú y yo, tenemos que aprender a compartir la palabra de Dios, a no ser solamente teórico, sino que ser también práctico. Y por eso ahí es donde muchas veces no hemos dado la talla. Y por eso en Isaías capítulo
55, por eso no sabemos el efecto de la palabra. Mira, Isaías capítulo 55, y en el versículo 11 dice esta palabra. Te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia y leamos juntos este versículo que dice, en el versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Y es muy importante que nosotros entendamos bien esto. Mira, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ¿qué poder tiene la palabra que sale de tu boca? Si nosotros, tú y yo, nunca salimos a la práctica, nunca salimos a evangelizar, solamente conozco la palabra, solamente sé lo que dice la palabra, pero no sé qué efecto puede hacer la palabra cuando yo no la predico. Entonces Jesús sabía el efecto de la palabra. Jesús sabía cómo reaccionaba la gente cuando Él les predicaba. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, en Juan capítulo 12 y versículo 47, vean lo que dice aquí. Juan capítulo 12 y versículo 47. Dice este versículo, Juan 12, 47. Mira lo que dice. Dice: al que oye mis palabras, dice Jesús, aquí está hablando Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vea usted el efecto de la palabra. A veces nosotros juzgamos a la gente, a veces nosotros desde aquí del banquillo estamos juzgando a la gente, pero ¿sabe por qué? Porque ellos ignoran de la palabra. Pero aquí Jesús nos está diciendo, vea usted, y dice, al que oye mis palabras, al que oye. Entonces, si tú no vas a compartirle la palabra a esa gente que no conoce, a esa persona que nunca ha oído de la palabra, ¿qué efecto puede hacer si ellos están vacíos? Si no conocen la palabra, si no han entendido la palabra de Dios, si no hay nadie que les predique. Por eso es importante que nosotros nos despojemos ya de todo el daño que tenemos, de todo el daño evangélico. Por eso es importante. Mira, hermano, yo a veces me he puesto a pensar y he llegado a la conclusión de que estamos intoxicados de tanto conocimiento de la palabra. Estamos intoxicados de todo lo que hemos aprendido nosotros, de las escrituras, de las experiencias, pero no nos hemos desintoxicado de la palabra, del conocimiento que tenemos. Estamos intoxicados. Entonces es importante que nosotros llevemos la palabra, nos desintoxiquemos en llevar la palabra, en vaciar esta palabra, en compartir esta palabra, en dar a conocer esta palabra, para que Dios pueda volver a llenar más mi copa, que se vacía cuando yo voy a compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer de aquí en adelante? Mi plan mío no sirve de nada. Aquí es el plan de Dios el que nos lleva a nosotros a conocer a dar a conocer la palabra de Dios. Y entonces yo voy a conocer la necesidad de la gente, yo voy a conocer el sufrimiento de la gente que no conoce a Dios. Por eso a mí me llama mucho la atención de que hemos compartido mucho la palabra de Dios, pero yo como pastor te puedo poner un ejemplo y puedo decir que a las personas que yo les he compartido la palabra de Dios, como en este caso, yo te comparto la palabra a ti y te puedo preguntar, si tú no haces lo que yo te estoy diciendo, ¿qué efecto está haciendo entonces la palabra de Dios en tu vida?
Esa es la pregunta. O sea, yo puedo compartirte hoy, te puedo compartir mañana, te puedo compartir el sábado, te puedo compartir el domingo. Tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué efecto está haciendo en ti? Y eso es lo que la pregunta del día, la pregunta que tenemos que hacernos. Si nosotros no compartimos esta palabra, entonces yo puedo decir que no estoy haciendo absolutamente nada de lo que el Señor me encargó, porque tú ya conoces la palabra de Dios. Porque solamente yo te estoy dando una orientación de que tienes que ir a compartir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo yo hacer? Yo debo de empezar a tener el conocimiento de la palabra de Dios, pero también a compartir lo que yo conozco de la palabra de Dios. Esto es lo que muchas veces nosotros, y ¿sabe, mi hermano? Te voy a dar una mala noticia en esta tarde. A veces, como sabemos tanto de la palabra de Dios, hay ocasiones en que nosotros compartimos más lo que a mí me gusta, lo que a mí se me ocurre, que lo que verdaderamente quiere el Señor que yo comparta. Muchas veces nosotros hemos empleado mucha psicología en la palabra de Dios. Psicología del mundo que hemos nosotros implementado en compartir aquí hacia allá. Estamos compartiendo psicología del mundo hermano, que no hace más que sacarnos del diseño, no hace más que ponernos a nosotros en otro lugar que no es el correcto. Entonces, eso es lo que, por eso precisamente, cuando yo te hablé de la desintoxicación de la palabra, es para que nosotros, la nueva palabra que caiga en nosotros, hermanos, entonces nosotros entendamos que sí verdaderamente está haciendo efecto en la vida de nosotros. Ahorita estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Qué efecto está haciendo este mensaje en tu vida ahorita en este momento? ¿Cómo estás recibiendo este mensaje en esta tarde? Y eso es lo que hoy tenemos nosotros que analizar. Tanto conocimiento que tengo. Tú me puedes decir, a lo mejor ahorita estás pensando, este mensaje yo ya me lo sabía. Esto ya me lo habían predicado. Sí, efectivamente ya te lo habían predicado. A lo mejor de otra forma o de la misma forma, pero ¿qué efecto ha hecho en las personas que tú también le has predicado? Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, de que si yo no me desintoxico de lo viejo que ya hay dentro de mí, dice la palabra de Dios que no podemos echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque tanto se echa a perder el odre viejo como el vino nuevo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Vaciar lo que yo tengo para volver a llenar más de vino nuevo mi odre. Entonces yo tengo que cambiar todo, hasta el odre viejo lo tengo que cambiar para volver a llenar más de vino nuevo, para poder realizar yo la obra que el Señor o el plan y el propósito que Dios quiere para nosotros. Mira, te voy a pedir que vayamos a otro versículo en la Escritura. Allí en el libro de Efesios capítulo 6, ¿me están gustando ya esto? Dice en Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 19, mira lo que dice aquí. Capítulo 6. Bueno, te voy a leer desde el 18. Dice el versículo 18, también porque me gusta, porque habla también de dónde inicia la oración. Dice así la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí el apóstol Pablo está hablando. Dice el verso 19. Y por mí, dice el apóstol Pablo, y también oren por mí. Y sigue diciendo, a fin de que al abrir mi boca, vean ustedes lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Acá están orando, pero él dice, también oren por mí.
¿Por qué? ¿Por qué o para qué? Y ahí dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vea usted, el apóstol Pablo se hace tan humilde él para que también, hermano, y mira, hermano, hermana que me están escuchando, no todas las veces nosotros conocemos todo. No todas las veces yo puedo decirte que yo como pastor lo sé todo. Te estaría yo engañando. A todos nos falta, a todos tenemos que entender, hermanos, de que carecemos de mucho conocimiento todavía. Yo no puedo decir que, no, pues a mí que me van a enseñar, y yo qué puedo aprender de fulano, de sultano. No, eso es pura vanagloria del hombre. Yo te puedo decir hoy en esta tarde, hermanos, que nosotros como pastores aprendemos hasta de los niños. Y por eso el apóstol Pablo dice que están orando, pero él dice, no, también oren por mí. Porque cuando salga la palabra de mi boca, fíjense lo que está pidiendo, cuando salga esa palabra, salga con poder, con denuedo. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba viendo, hermano, que la oración es la que abre puertas. Dice acá en Lucas, dice que la oración abre puertas. Entonces, si el apóstol Pablo, lo que él hacía y lo que él vino, por eso precisamente la pasión de Pablo, del apóstol Pablo, la pasión de él era compartir la palabra de Dios, compartirla. Entonces, él no solamente vino para que nosotros conociéramos o conociéramos en la Escritura que hay un apóstol que se llama Pablo. No, tenemos que saber lo que él hizo. Y él estaba tan apasionado con Dios que cualquier momento él lo utilizaba para compartir la palabra de Dios. Entonces, pero cuando él oía que había oración, él no decía, bueno, vamos a orar todos. No, él decía, oren por mí también. Por mí, yo quiero que oren por mí. A veces nosotros como líderes nos llaman cuando vamos a cualquier evento y hacen el llamado a la iglesia, si vamos a algún congreso, si vamos a alguna confraternidad o vamos a cualquier evento, y el que está predicando llama a la gente al frente. Lo que menos pasa son los pastores. Lo que menos pasa son los profetas. Lo que menos pasa son los apóstoles. ¿Por qué crees? Porque se creen completos. Porque se creen los superhombres. O nos creemos los superhombres que me van a enseñar, que yo sé todo. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo dice los misterios, para que yo predique los misterios del Evangelio del Reino. Lo leemos nuevamente para que veamos lo que dice el apóstol Pablo. Mira, dice nuevamente, dice, y por mí, dice, oren también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces quiere decir, hermanos, que el apóstol Pablo se estaba calificando como una persona que le hacía falta algo, que había muchas cosas escondidas que él todavía no conocía. Ahora, ¿qué se le quitó al apóstol Pablo? Absolutamente nada. El apóstol Pablo estaba enseñando a ser humilde a la gente. Estaba enseñando a ser humilde a los líderes. Estaba enseñando a ser humilde a la gente que a lo mejor en ese tiempo decía que sabía mucho. ¿Qué tanto sabemos nosotros del Evangelio? Te voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Cuántas personas te has ganado para Cristo desde que tú llegaste? O desde que tú aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿Cuántas personas
te has ganado para Cristo? No me contestes. No me contestes, contéstate tú solo. Y ve si realmente estamos haciendo las cosas correctamente. Por eso precisamente nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios, luego decimos, la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos. Entonces nosotros sabemos el efecto que puede hacer la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no compartimos la palabra de Dios? Por eso precisamente el apóstol Pablo nos dice en Hebreos capítulo 5 y versículo 12, dice, debiendo de ser ya maestro. Pero sigue diciendo más bajito y dice, todavía tienes necesidad de leche. ¿Qué significa eso? Que yo digo que sé, pero no sé nada. Me compara con un niño que no sabe nada. Cuando ya debo de ser maestro, cuando ya yo debo de conocer el efecto que va a hacer la palabra en la gente, cuando yo sé que esa palabra que yo voy a compartirle a la gente que no sabía ni conocía a Dios, hoy esa palabra ha hecho el efecto que realmente Dios quiere que haga. Porque esa gente conoció a Cristo, porque esa gente conoció al Padre, porque esa gente conoció el Evangelio. Entonces, y eso es lo que el Señor hoy quiere que nosotros empecemos nosotros a compartir este mensaje y no cualquier mensaje. ¿Sabe que por eso el apóstol Pablo también nos previene de muchos evangelios que tenemos? Mira, dice aquí en Gálatas capítulo 1, Gálatas en el capítulo 1, vean lo que dice aquí. Por eso te digo, mira hermano, a veces nosotros hemos confundido muchas cosas o muchas veces el evangelio del reino de Dios. ¿Qué clase de evangelio hemos predicado? ¿Qué clase de palabra hemos llevado nosotros a la gente? ¿Qué evangelio es el que llevas? ¿Qué evangelio es el que estoy predicando yo? Y por eso, y te digo esto, ¿sabes por qué? Porque hay muchos evangelios. Ay, pastor, ¿cómo va a creer? Mira, aquí está, Gálatas capítulo 1. Y aquí en el versículo 8 en adelante, o del 6 en adelante, mira lo que dice. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vea usted, para seguir un evangelio diferente. Vea usted, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice el verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciares otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa esto, mi hermano? De que si viene un ángel y te predica otro evangelio que no es este, significa que sí hay otro evangelio. Hay otro evangelio que te puede sacar del diseño, te puede sacar del propósito de Dios. Entonces, por eso precisamente tenemos nosotros que tener cuidado, tenemos que orar, tenemos que prepararnos. Y sigue diciendo, el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vean, me llama mucho la atención esto. Dice como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mira, hermano, si yo estoy recibiendo un evangelio sano, cristocéntrico, un evangelio real, lo que es el reino de Dios, pero si yo voy y predico otro evangelio, ¿en qué me convierto? En anatema. Dice aquí, nos convertimos en anatema. Si predico otro evangelio, me convierto en anatema. ¿Qué significa anatema?
¿Qué es anatema? Anatema es pecador. Entonces, cuando yo predico otro evangelio, estoy pecando en contra de Dios. Entonces, cuando Él dice en su palabra, hermanos, de que si predicamos otro evangelio, ¿a qué evangelio se está refiriendo? A lo mejor tú dices, no, pues si yo hablo de Dios, yo sé lo que es Dios, yo le digo a la gente que Dios es el que nos puede salvar. Sí, pero ¿sabe cómo empieza tu evangelio? Y eso es lo que yo quiero que hoy corrijamos, porque también nosotros también no estamos muy bien, tenemos que corregirnos. Y te voy a decir qué evangelio hemos predicado hoy en este tiempo. ¿Cuál es el evangelio que tú le llevas a la gente? Un evangelio de compromiso, de invitación. Si la gente está enferma, tú le vas y le dices a la gente, no, te invito a la iglesia, allá vas a sanar. ¿A quién estás comprometiendo? Estás comprometiendo a Dios. Y ve el evangelio y la gente va a la iglesia por eso, por lo que tú le dijiste, por lo que tú le predicaste. Un evangelio, ¿cómo es tu evangelio? De invitación y de compromiso. Entonces, la gente va a la iglesia enferma o como vaya, porque luego le decimos nosotros, allá Dios va a solucionar tu problema y que vea el templo y mire todo. Entonces, si esa gente no recibe lo que tú le prometiste, ¿qué cree que va a hacer esa gente? Ya no va a querer nada con Dios. Porque tú comprometiste a la gente, no le predicaste el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿cómo estamos nosotros predicando hoy en este tiempo? Hay otra gente que va y les predica a la gente que ya están evangelizadas. Que no, que mi pastor es mejor que aquel y que no. Ese evangelio es el que se está predicando hoy en día. Que mira, que mi pastor es el mejor, que acá vente, acá sí está el mover del Espíritu Santo. Ve el evangelio que están predicando. Hay muchas almas que se están perdiendo por culpa de nosotros, porque nosotros le estamos llevando el mensaje a la gente que ya conoce. Entonces, esos son anatemas, dice este versículo, dice, sean anatemas. Y hay muchos pastores que hasta les gusta, hasta mandan a la gente a predicar a otras iglesias. Y les gusta que le digan que el pastor es mejor que aquel pastor y que vente, que acá hay un mover de Dios, que acá Dios sí habla. No, mi hermano. Tenemos que cambiar el diseño del evangelio. Otro evangelio. Hablamos de nosotros. No, que cuando yo era borracho, cuando yo andaba así, cuando yo me drogaba, cuando yo hacía esto. Hablamos más de una hora de nosotros. Y hablamos 3 minutos de Dios. No, que yo era borracho, no, que yo era drogadito, no, que yo andaba así. Y te dilata hasta una hora y ya nomás dice, pero conocí a Cristo y me cambió. ¿Cuánto hablaste de Cristo? ¿Y cuánto hablaste de ti? Tenemos que cambiar el diseño del evangelio que hemos predicado. Hoy nosotros tenemos que entender de que Dios a ti, a mí, nos ha escogido para predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio real, el evangelio que va a salvar almas, el evangelio que verdaderamente va a llevar a la conversión a la gente. ¿Por qué? Porque la gente hoy necesita ver en nosotros el evangelio. Tú y yo somos el evangelio. Cuando tú vayas a predicarle a la gente va a ver en ti, a ver qué cambio has tenido. ¿Sí? A ver qué ha hecho el Señor con nosotros, qué ha hecho el Señor contigo. Pero imagínate nosotros predicando el evangelio del reino de Dios y al rato te vean en la calle haciendo manifestaciones. ¿Ir a creer esta gente? Por eso es precisamente que nosotros
tenemos que ser transformados. Por eso dice Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, que no nos hagamos como el mundo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de que de que ya fuimos transformados y que ya no soy como el mundo, de que yo hoy represento a Jesucristo, de que yo soy el embajador de Jesucristo, de que hoy yo ya no debo de hablar de mí, sino que mi evangelio es basado en Jesucristo. ¿Cómo es basado en Jesucristo? De que mi evangelio tiene que ser cristocéntrico. Mi evangelio tiene que ser evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar todo esto a nosotros? ¿A dónde nos está llevando todo esto? A que la gente conozca de que verdaderamente la palabra que salió de mi boca está haciendo el efecto real que Dios quiere que haga. Por eso es importante que nosotros modelemos ese evangelio, que modelemos lo que ha hecho la palabra de Dios en la vida de nosotros. Tú y yo tenemos que dar a conocer el efecto que la palabra de Dios hizo en la vida de nosotros. Por último, mira lo que dice aquí en Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, dice, me gusta estos dos versículos que vamos a leer, porque aquí aquí nos desafía el Señor. Y dice en el versículo 7 de Tito capítulo 2 y versículo 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Vea usted, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo lo vamos a presentar nosotros? Entonces, sigue diciendo, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 8. Palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces, estos dos versículos nos desafían a nosotros. Porque dice, presentándote tú como ejemplo en todas las cosas. Entonces, no le está hablando a otra gente, te está hablando a mí y te está hablando a ti. Presentándote tú como ejemplo. Entonces, ¿en qué? ¿Ejemplo en qué? Y aquí mismo nos lo dice. Ejemplo de buenas obras. Y dice, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabras sanas y irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Entonces, por eso precisamente, cuando Dios nos dice a nosotros que Él nos llamó, pero nos llamó con un propósito, con un plan, para que nosotros cumplamos ese plan de Dios y que, hermanos, el adversario verdaderamente no tenga nada que decir de nosotros. Pero si yo solamente predico, si yo solamente te estoy predicando aquí, no salgo a evangelizar, al rato que yo salgo, no me doy cuenta de lo que sucede, mi vida realmente es muy apática con los demás, porque yo quiero hoy decirte, hermano, cuando nosotros no tenemos una relación con la gente, nos volvemos apáticos. Entonces yo tengo que salir, yo tengo que compartir, yo tengo que predicarle a la gente, yo tengo que rozarme con la gente, para que la gente sepa y entienda, mi hermano, de que para eso me ha llamado el Señor. El apóstol Pablo no era cualquier gente.
El apóstol Pablo no era gente ignorante, no era una gente bien preparada. Y por eso precisamente perseguía a la iglesia, porque él tenía otra mentalidad. Pero cuando conoció el evangelio del reino de Dios, todo eso, por eso dice, todo eso lo tengo por basura. No me sirve. ¿Por qué? Porque hoy se rozaba con toda la gente, le compartía a toda la gente, iba a todas las iglesias, se quedaba días, meses, años en las iglesias compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros de aquí en adelante? Yo y tú tenemos que compartir, dar a conocer el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que te quería compartir yo en esta tarde. Porque tenemos que tener el conocimiento pleno de lo que es Dios, de lo que yo estoy predicando. Ya es tiempo de que cambiemos nuestros mensajes. Nuestros mensajes muchas veces son ocurrencias, como te dije hace un momento. Pura psicología humana estamos metiendo en las predicaciones. Tenemos que hablar cristocéntricamente del que es el centro del evangelio del reino. Vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Y el domingo a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana estamos al aire. Pero hoy quiero orar por ustedes. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por permitirnos compartir esta palabra. Porque es importante, Señor, que nosotros de aquí en adelante te demos a conocer a ti y no nos demos a conocer nosotros. Que a ti te conozcan, Señor, al único Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, al que vive y reina por los siglos de los siglos, a ti al que te deben de conocer, Padre. Y por eso, Señor, nosotros solamente somos colaboradores tuyos, Señor, para dar a conocer, Señor, lo que usted es en nuestras vidas. Por eso te pido en esta hora, Señor, que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, Señor, y la aplicación de cómo tenemos que hacer las cosas. Bendito seas, Padre. Yo bendigo tu nombre en esta hora y declaro tu bendición sobre todas aquellas personas que están escuchando este mensaje. Yo te pido que los bendiga grandemente, Señor, que abra la ventana de los cielos y derrame bendición sobre sus vidas hasta que sobre y abunde. En esta tarde, Señor, desato bendición sobre sus vidas. Desato bendición de sanidad sobre sus vidas. Desato bendición económica sobre sus vidas. Desato bendición espiritual sobre sus vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que hoy abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento, que hoy abras también nuestro corazón, Padre, para poder entender plenamente, Señor, lo que usted quiere hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos.